si rompo algo. Porque yo con cables no me llevo bien. Allá en el seminario estaban alrededor mío porque casi tiro el proyector como 3 veces. Pero es una alegría estar aquí por primera vez. Es la primera vez que estoy aquí en Venezuela. Nunca había estado antes en Venezuela. Eso me dio la gracia de estar en muchos lugares, pero es la primera vez que estoy aquí en Venezuela y conociendo las arepas. Así que el primer día que llegué paré a mitad de camino y me comí una llanera. ¿Puede ser llanera? Estaba linda, bien argentina, con mucha carne. Así que pasamos un buen tiempo. Gracias por permitirme compartir la palabra, estar aquí. Realmente es una alegría. Me gozo mucho cuando puedo ir a una congregación y poder cantar con otros, porque el reino del Señor es mucho más grande que una congregación local. Yo no uso mucho la palabra iglesia, uso la palabra congregaciones locales, porque tenemos una sola iglesia, ¿no? La iglesia del Señor alrededor de la tierra. Antes que algunos piensen que, bueno, 5 hijos, 37 años de casado, 3 nietos, debe estar medio viejito y en vez de ponerse la camisa se colgó una cortina encima, ¿no? Porque seguramente algunos dicen, no sabe quién es el predicador, pero sí el loco ese que está con esa camisa extraña ahí adelante, ¿no? Pero, bueno, no, soy joven, me casé a los 19 años, tengo 57 años de edad. Lo que tengo puesto aquí, si usted puede ver bien un poco el frente, va a ver como que la cara de un tigre. No sé si la alcanza a ver con un poco de imaginación. No, tiene una faceta, si usted lo puede ver, y de hecho va a ver algunos hilos dorados y algunas cositas. ¿Por qué tengo puesta esta camisa? Esta es una camisa que tiene un gran afecto a mi corazón. Estamos en un proyecto para llegar al sureste asiático. De hecho, ya hemos ido 2 o 3 veces al sureste asiático y especialmente a la nación de Indonesia. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo, 200 millones de personas, y solo el 1% es de cristianos, y ese 1% de cristianos son muchos cristianos nominales, contando también católicos. Entonces nuestro corazón está hace 3 años queriendo enviar obreros. He viajado 2 o 3 veces y lo que tengo colocado se llama batik. Es un batik. Este no es un batik que usan cotidianamente las personas, es un batik ceremonial, tiene que ver más con ocasiones tan especiales como esta. Así que si yo de alguna manera parece que estoy vestido medio como un payaso que se escapó del circo, en realidad es como si estuviera vestido con un... ¿Ustedes llaman frac a esto que tiene las cosas atrás, ¿no? Un frac, un smoking, un moño. Así que imagínense que estoy vestido así. No, es mejor que me vista así. Con un frac parecería un pingüino, medio gordo, pero parecería un pingüino. Es una alegría estar aquí realmente y me alegra muchísimo poder compartir la palabra del Señor. Oren por la nación de Indonesia cuando se acuerden. Como sé que va a ser subido a YouTube luego el mensaje, no voy a decir la región, pero ni tampoco la nación, pero es una nación de 430.000 personas perdidos en el sureste de una isla, una de las islas más grandes de Indonesia. ¿Sabe cuántas islas hay en Indonesia? A ver, apunta. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 1.200. No. 17.000. 17.000, 18.000. Por Google, 18.500. Dame un aplauso, hermano. ¡Vamos, hermano! Es el primero que acierta en una iglesia. Casi 18.000 iglesias. Ojalá, por fe. 18.000 islas en Indonesia. Y en una de esas islas está esta nación, y esta nación no tiene registros históricos. De hablar de la historia de la humanidad, no hay registros históricos de que esta nación haya escuchado alguna vez del Evangelio. Es está en una región que, si bien es fácil llegar, uno tiene que llegar por escalas de 6 horas para recorrer apenas unos 400 kilómetros. Usted tiene que hacer 3 escalas de 6 horas, porque si bien las rutas llegan en zona de montañas, de ríos, y no es tan fácil llegar. Ellos jamás habían visto un occidental, solo lo habían visto por algunos programas de televisión, así que imagínense, siempre han visto a artistas de televisión y de pronto aparece este occidental. Una desilusión terrible, por decirlo.
¿no? Esta es toda una historia, porque no quiero quedarme mucho, no sé cuánto tiempo tengo, pero es toda una historia porque usted no puede llegar y bajarse del auto, ¿no? Entonces tuve que estar 2 horas al rayo del sol adentro de una camionetita vieja y sin aire acondicionado. Realmente parecía un baño turco, ¿no? Pero conozco los baños turcos, los famosos baños turcos los conozco, pero esto era realmente me sentía como un pollo adentro del ojo. Realmente, ¿no? Creo que bajé como 10 kilos, Pero es un lugar precioso cuando pude caminar y ellos saludan de una manera muy especial. Dicen Salamat Pajid. Dígale que está al lado suyo, Salamat Pajid. Significa buen día. Y como ellos son de extracción islámica, la palabra Tuhan es la palabra Alá o la palabra Dios. Y ellos utilizan la expresión Tuhan Mermekatimu. Así que usted puede decirle al que está al lado suyo, Dios le bendiga diciendo Tuhan Mermekatimu. No es nada difícil, ¿no? Solamente aprender a decirlo. Pero qué bueno que podamos compartir en este tiempo la palabra del Señor. He estado, como bien nos dijo Misael, estuve enseñando apenas 1 día y medio. Llevo ya en esta parte del norte de Sudamérica hace ya unas semanas. Mañana viajo a Panamá, estoy 4 días y después regreso a casa. Y una de las pasiones que atrapa mi corazón es ver a la iglesia del Señor Jesucristo trabajando en unidad, trabajando juntos, ¿no? A veces yo venía hablando con el hermano y conversamos algunas cosas, ¿no? Y yo a veces pensaba y lo pienso ahora, ¿no? Cuando mis hijos eran pequeños y peleaban o discutían, sobre todo cuando son adolescentes. ¿Quién tiene hijos adolescentes? ¿No? Cuando discuten los hijos adolescentes, veo que no se hablan por un tiempito, están ahí uno por un lado, otro por el otro, enojados, porque claro, ya tienen su territorio, van marcando su carácter, y son hermanos, viven en la misma casa, pero medio enojados, ¿no? De hecho, yo conozco familias, sobre todo antes se daba, hoy no tanto, gracias a Dios, familias que los hermanos de del mismo papá o mamá, se peleaban y por años no se hablaban. Por años estaban sin hablarse, estaban 30 años sin hablarse, uno vivía en una ciudad, el otro en otra ciudad, y eran hermanos de la misma sangre y no se hablaban. Y eso entristece mucho el corazón de los padres naturales nos entristece ver que nuestros hijos se peleen, no se hablen, no haya relaciones. Y yo pensaba, ¿cómo estará el corazón del Padre con esto, no? El corazón de nuestro Señor, nuestro Padre eterno, ver que sus hijos a veces, por algunas diferencias, no nos hablamos o no nos respetamos. Yo creo en la unidad del cuerpo de Cristo. Yo creo que el cuerpo de Cristo es uno y Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿no? Y que podamos. Y de esto tiene que ver un poco lo que quiero compartir en esta mañana. Por favor, busque 2 de Reyes capítulo 11. Ayer al mediodía terminé la enseñanza con un rápido bosquejo de este pasaje, un pasaje que cautiva realmente mi corazón, mi mente, un pasaje que tuve la oportunidad de estudiarlo durante varios años en diferentes versiones, en el original, y trabajar un poco en diferentes pasajes paralelos. Es un pasaje que me apasiona porque habla de algo que nos hemos olvidado en la iglesia. 2 de Reyes capítulo 11. Hay una historia que, para entenderla un poquito, nos tenemos que detener en el contexto del momento en que está viviendo el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que entender que el Señor diseñó a su pueblo como un reino. Nosotros no tenemos una cultura de reino. Nunca hemos tenido un rey, por lo menos en Argentina. El único que se levantó como rey de la Patagonia duró 3 meses. Esto es histórico, para cómo no era extranjero. Llegó un día, dijo, soy rey de la Patagonia, los indios se lo comieron, hicieron un guiso, un asadito, y se acabó el reino de la Patagonia. Yo no sé si acá tienen experiencia de haber tenido una expresión del rey. Lo que teníamos más lejos en la colonia del rey de España, ¿no? Hace 300, 200 años atrás, y ni siquiera estaba el rey de España si no teníamos al virrey. Y de hecho el virrey tenía autoridad del rey. No tenemos esta experiencia del rey. Usted sabe que, por ejemplo, en Tailandia el rey figura en los billetes, ¿no? Si usted dobla un billete, usted puede ir preso, porque está dañando la imagen del rey. Si usted lo descubre con un billete doblado, usted termina preso. De hecho, los tailandeses, como todos asiáticos, son chiquititos.
¿no? Y uno no puede estar por encima del rey. Así que de pronto el rey sale y todos los grandotes se tienen que agachar. Sí, usted va a ver, si alguna vez ve alguna noticia de Tailandia del rey, preste atención, porque va a ver que el rey sale afuera y son todos cortitos así. Y todos se agachan porque nadie puede estar por encima del rey. Y de hecho hace poco había un golpe de estado de los militares y hubo mucha refriega entre los militares y el pueblo hasta que los militares consiguieron la aprobación del rey y se acabaron la disputa. Ahora hay un gobierno militar civil, pero el rey sigue siendo rey. Nosotros tenemos una cosmovisión del rey. El rey es como un cuento de hadas, ¿no? Con el príncipe en su caballo azul, el príncipe azul en su caballo blanco, que viene caminando por las praderas, ¿no? Y la chica lo ve de lejos y se enamora y se cae al costado y el hombre la salta. Esa es nuestra idea del rey, pero el rey es máxima y absoluta y total autoridad. Los reyes emiten decretos y el pueblo lo ejecuta. Ese es el concepto. En estos tiempos en los cuales se sitúa el pasaje del Segundo de Reyes, el rey, nuestro Dios, había elegido ser representado por el rey de Israel. Usted conoce la historia, cómo llegó a haber un rey, pero fuera como fuere, Dios permitió que Israel tuviera un rey para que ese rey lo representara. El rey de los cielos había elegido que un rey representara y pudiera emitir los decretos y declarar los decretos y los mandamientos y estatutos de Dios. La función del rey era escuchar la voz de los profetas, declarar al pueblo lo que el rey de reyes decía, el Señor decía, y cuando el pueblo de alguna manera se desviaba, llevarlo al Señor a través de los sacerdotes, a los sacrificios, a los holocaustos, a toda la tradición, a todo el movimiento que tenía que ver con volver al pueblo a encauzar su camino a través del plan de Dios. Entonces eran unos tiempos de gobierno teocéntrico. Si bien el Señor todavía no había cumplido los tiempos para que el Dios de los cielos se encarnara y caminara con nosotros, el Rey de Reyes, había elegido que su representación estuviera en la figura del Rey. De hecho, usted ve vez tras vez en el libro de Reyes y Crónicas que estaba rey tal que hizo lo bueno delante de Dios. Y luego que veía que aparecía otro rey que hacía lo malo ante Dios. Y por ahí había algunos que hacían no tan malo ni no tan bueno, como dice el rey Joram, que hizo lo malo delante de Dios, pero no tanto como su papá, que era peor. Entonces uno va viendo en la Escritura que todo el plan de Dios era tener reyes que pudieran llevar a su pueblo, a su presencia, y Él gobernando a través de profetas en esos tiempos. Entonces, cuando leemos este pasaje, y especialmente estamos hablando de la tribu de Judá, y estamos leyendo en el primer versículo que cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Lo que estamos viendo aquí es que la mamá escuchó que su hijo había muerto y se preparó para matar a su nieto. Eso es lo que estamos leyendo. Porque el versículo 2 nos habla de cómo Josaba, ella salva a Joás, el hijo de Ocosías. Lo que estamos viendo aquí es que de pronto un día muere Ocosías y Atalía, su mamá, en vez de hacer luto, en vez de decir ahora voy a cuidar a mis nietos, se le cruza en la cabeza matar a sus nietos. ¿Cuántos son abuelos acá? ¿No? La verdad que nosotros los abuelos somos un privilegio tener nietos, ¿no? Amén. Nos alegramos 2 veces con nuestros nietos. Cuando llegan a casa y cuando se van de casa. Ahí vienen los nietos, qué lindo, qué alegría. A la media hora te he dado vuelta a todos. Yo tengo un nieto de 1 año y él todavía camina medio, entonces va gateando, va a mi biblioteca y me tira todos los libros abajo. Y mi hija dice, no nos dejamos tocar los libros y a Pedro sí. Bueno, es el nieto más chiquito. Pero ¿sabe qué alegría tengo yo cuando se va de casa y que puedo recuperar todos mis libros desperdigados? Cuando mis nietos van a casa yo siempre duermo en el piso. Así que se imaginan cuando se va, digo, bueno, vuelvo a la cama. Porque los nietos son algo precioso. Y para cualquier cultura un nieto es algo precioso, pero para esta parece que no. Parece para esta mujer no. Claro, uno lo lee así y dice, bueno, se le cruzaron las neuronas a esta mujer en ansia de poder, pero si bien como lo viéramos, acá hay un plan que no es natural. Porque estamos hablando de la tribu de Judá.
¿Quién descendía por linaje natural, terrenal, de la tribu de Judá? El Señor Jesucristo. El linaje natural del Señor Jesucristo es la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el que iba a nacer de la tribu de Judá. Y cuando en Mateo usted lee la genealogía de Jesús, ve ahí la tribu de Judá de una manera muy clara, muy real, muy latente. Y uno dice aquí, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver que una mujer que el rey es muerto, donde el plan de Dios es que los reyes gobiernen y sea teocéntrico? Estamos viendo, y siempre lo va a ver cuando hay derramamiento real en la escritura de sangre real, va a ver que siempre el diablo está queriendo cortar, atacar el linaje de la tribu de Judá, porque él quería impedir el plan de redención de Dios. Y esta no es que una mujer un día se levantó con un ataque de lo que fuera, de poder o de locura, y quiso usurpar el trono. No, estaba claramente destronar un plan establecido por Dios. Los reyes gobernaban y declaraban los decretos del cielo, y los estatutos de Dios eran declarados a su pueblo, y su pueblo era llevado, la responsabilidad del rey era llevar su pueblo a Dios. Y esta mujer un día decide acabar con esto, porque el plan no era un plan natural, era un plan del mismo infierno, impidiendo que se cumplieran o desarrollaran los propósitos de Dios para su pueblo. Entonces esta mujer decide acabar con toda la descendencia, y en el versículo 2, Josaba, la hermana de Ocosías, toma a Joás, el príncipe, el hijo de la herencia, que iba a ser el que le correspondería ser rey, el príncipe heredero, lo toma y lo esconde con su nana, con su nodriza, lo lleva y lo esconde en la cámara de dormir, en el templo. Durante 6 años, dice el versículo 3, el niño estuvo escondido en el templo. 6 años de tremenda tribulación en el pueblo de Israel. La tribu de Judá recibió tremenda tribulación en esos 6 años. Cuando uno puede navegar en los pasajes paralelos y ve cuánta opresión, cómo se levantaron los templos de Baal, el pueblo se desvió, Atalía llevó a la adoración a demonios, Atalía cobraba vidas, Atalía destruía, oprimía. Atalía realmente fue un reinado de las sombras sobre el pueblo de Dios. Pero el legítimo heredero, ¿dónde estaba? Escondido en el templo. 6 años escondido en el templo. El versículo siguiente dice, más en el séptimo año, dice esta versión, envió Joiada y tomó a los jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo a la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándoles en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Claro, en un versículo no podemos entender todo lo que realmente pasó. A veces nosotros tomamos por sentado que un versículo es como que algo instantáneo pasó. 31 de diciembre venía todo tranquilo. 1 de enero Joiada se despertó. A las 2 de la mañana mandó un mail, WhatsApp, señales de humo, un correo electrónico, llamada, mensaje de texto, agarró el celular y llamó a los guardias y los reunió a todos, y a las 6 de la mañana desayunaban con el rey. No fue así. Lo que estamos viendo aquí es un espacio de tiempo en lo que se logra esto. Un espacio del tiempo en el cual dice la Escritura que Joiada entendió, en una versión muy vieja, dice, y el sacerdote Joiada se armó de valor, tomó coraje, valentía, y llamó a los guardias y a los generales y a los que servían en el templo, e hizo un pacto con ellos y les presentó al hijo del rey. Lo que estamos viendo es que en algún momento el sacerdote escuchó la voz de Dios que despertó su corazón. Durante 6 años él sabía que el niño estaba ahí. Claro, sí sabía, escuchabas. Tenga un niño encerrado 6 años en una casa. ¿No? ¿Cuántas son? Están en época de vacaciones los niños ahora aquí, ¿no? ¿Sí? Están en casa los niños. Más tiempo, ¿no? Y la madre dice, sí, están en casa. Niño 6 años allí. Y los niños el niño estaba ahí, él sabía que estaba ahí, sabía que el legítimo heredero estaba ahí.
Y todos los días él iba a Dios y presentaba sacrificios, holocaustos, tenía tiempo delante de Dios. Pero algo pasó el séptimo año, la palabra no lo dice, pero algo pasó que despertó el corazón de Joiada. Joiada significa el que conoce a Dios. Los nombres en el pueblo de Israel tienen un profundo sentido profético. Tiene que ver con lo que los padres querían de los hijos, o lo que implicaba el nacimiento del hijo. Y este Joiada, el hombre que conocía profundamente a Dios, durante 6 años estuvo ignorando lo que pasaba paredes afuera del templo. Durante 6 años estuvo menospreciando lo que estaba ocurriendo fuera del templo. Él sabía muy bien que Dios había elegido a reyes para que gobernaran, y no estaba gobernando el rey que decidió, que Dios decidió que gobernara, sino que había sido usurpado el trono para que otro gobernara. Pero algo pasó en el séptimo año que despertó el corazón de Joiada. Y Joiada durante un periodo de tiempo comenzó a incendiar el corazón de otros, comenzó a indagar el corazón de otros, comenzó a descubrir que había otros que anhelaban ver el plan de Dios encauzado nuevamente para que se acabara el oprobio de esa nación. Y cuando los reúne a todos, pone al niño de 7 años delante de él. Yo me imagino, permítanme imaginar, hombres rudos, fuertes, que anhelaban los tiempos en que Dios estaba hablando. Comenzar a ver ahí, ver que no todo se había acabado, que ahí estaba todavía la promesa, que podía ser cierto, encauzar el plan de Dios para las naciones de la tierra. Permítanme decirle algo. Nosotros somos como este tiempo de Israel. Nosotros sabemos y tenemos escondido al rey en las paredes de los templos. El Señor no fue diseñado para encerrarnos en 4 paredes. El Señor, el deseo del corazón de Dios es salir a las calles. El deseo del corazón de Dios es volver a tomar el trono de las naciones, de los pueblos, de los barrios, de las ciudades. El deseo del corazón de Dios es volver a tomar la autoridad donde se le fue quitada. Las naciones de la tierra, los lugares donde a veces caminamos, gran parte del mundo, del sur de Asia, sur de Europa, norte de África, algunos países así por abajo, como la India o como el sureste asiático. Algunos dicen, la tradición dice que Tomás, el apóstol Tomás, llegó a la India. De hecho, hay una comunidad en India, muy pequeña al sur de la India, que es netamente cristiana. No se sabe cómo llegó el cristianismo ahí, pero sí ellos dicen tener la tribu, por tradición, dicen tener la tumba de Tomás. De hecho, hay un monumento ahí de la tumba de Tomás, nadie sabe si es cierto. Pero ¿cómo llegó ahí? Se dice que la tradición, que Tomás llegó allí. Hoy la India es un país de más de 300 millones de dioses. El Señor reinaba en lugares como Afganistán, Irak, Irán. El Señor reinaba en Turquía, el Señor reinaba en el norte de África. Y hoy su trono ha sido usurpado por la sombra de las religiones. El Señor reinaba en el sur de Europa. Nacieron avivamientos en Europa central. Y hoy todo eso ha sido usurpado por el materialismo, por el agnosticismo. ¿Qué ha pasado en nuestras ciudades? Yo me acuerdo que cuando era pequeño, mi abuelo era un italiano, muy buen italiano, pero esos italianos muy devotos a imágenes, a ídolos. Yo no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, pero lo que sí estoy diciendo es que mi abuelo nunca permitió que nos fuéramos de su casa sin decirnos que Dios nos bendiga. Y las sociedades, nuestras sociedades, en mi país hemos sacado a Dios de la mesa. En mi país hemos levantado leyes en contra de Dios, casamiento homosexual, la posibilidad de abortar. Hemos levantado leyes contra el mismo corazón de Dios. El trono de Dios está siendo usurpado. Pero tenemos la solución encerrada. A veces, cuando leo este pasaje, le pido a Dios que levante joyadas, que en algún culto, en alguna congregación, escuchen el corazón de Dios, de que no es justo que afuera miles de millones se pierdan y nosotros estemos aquí adentro.
El plan de Dios es que alguien tome el valor y despierte para contagiar a otros, para sacudir el entorno, para sacudir la comunidad, para sacudir mi cuadra, mi familia. Miren, algunos de nosotros tenemos familiares todavía que no son del Señor. No es justo. Nosotros tenemos que sacudir el corazón de ellos con un Dios real que puede darles esperanza. Nosotros estamos felices por nuestra salvación, ¿o no? ¿Cuántos están felices, hermanos? Gozamos nuestra salvación. Cada domingo venimos acá, alabamos. Hay cientos de miles que hasta ahora apenas pueden abrir los ojos porque se han drogado, porque se han alcoholizado, porque se han golpeado. Mi hijo, junto con un muy amigo de él, esos son pastores en la iglesia, están plantando, ya lleva casi 1 año y medio la iglesia, en medio de la ciudad. Se llama la iglesia La Calle, porque los cultos son en la calle. No tienen edificio. Están en medio del centro de la ciudad, en la intersección de dos calles muy populares. Es una zona muy céntrica. Cuando se apagan las luces, se cierran los negocios, esa zona queda vacía porque es una zona muy comercial. Pero aparece la cultura de la noche, los hombres que viven y mujeres y familias que viven en las calles. Y ellos pasaron un día por ahí, tienen un ministerio que se llama Cristo para la Ciudad Internacional. Y se fueron conmovidos y se desafiaron y empezaron a ir a llevar comida, alimentos. Y empezaron a plantar una iglesia. Y esa iglesia funciona en la calle. ¿Sabe dónde bautizan? En la fuente de la plaza de la ciudad. Celebran casamientos en la calle. Tienen gente que vive una cultura de calle. Viven cultura de calle. Ellos viven en la calle. Como usted vive en una casa, ellos viven en la calle. Familias, algunos tienen nietos. Y no les interesa porque tienen todo en la calle. Uno de ellos va a hablar conmigo y yo tengo todo. Tengo donde bañarme, donde comer, donde todo. Y junto latas, ¿sabe qué? Lo digo entre paréntesis. Ellos ahora juntan latas, las venden y dan su ofrenda a misiones. La iglesia de la casa. Un loco tuvo que tomar coraje para salir del templo. No estoy diciendo que todos hagamos esto, lo que estoy diciendo es que llega un tiempo en tomar valor para sacar a Cristo de las paredes de nuestro templo. Cuando uno ve esta historia y ve que este hombre comienza a tomar los capitanes y les presenta, él da una estrategia a partir del versículo 6, 7 en adelante, él da una tremenda estrategia militar. Cada detalle de los versículos hasta el versículo 10 es una estrategia militar. Ahora él era un simple sacerdote. ¿Qué instrucción militar tienen los sacerdotes? ¿Qué sabe un carpintero de hacer torta? ¿Qué sabe un albañil de edificar aviones? ¿Qué sabe un aviador de hacer una pared? Su entrenamiento era ser sacerdote. Pero cuando uno mira estos 8, 4, 5 versículos que siguen, uno ve una tremenda estrategia militar, lo cual dice algo, que cuando usted y yo tomemos el coraje de levantar a Cristo y establecer a Cristo más allá de las paredes de nuestras iglesias, vamos a empezar a hacer cosas que no imaginamos y vamos a empezar a movernos en un nivel que nunca imaginamos. Las cosas que Dios preparó para aquellos que aman al Señor van a ser reales. Recuerda que la palabra ya en Isaías y repetida por Pablo en Corintios dice claramente que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios tiene preparadas cosas para que usted haga, caminos para que usted camine, buenas obras hechas de antemano. Pero cuando decida ponerse en la voluntad y en el plan perfecto de Dios, que es muy sencillo, el plan de Dios es simple, que todo el mundo le conozca. Mire qué simple que es sencillo. Y hay algo interesante, esa estrategia que le da el corazón de Dios al corazón del sacerdote. Y usted sabe que, yo no sé si alguno de ustedes ha hecho servicio militar. Bueno, yo fui militar muchos años, ¿no? Y al militar se le enseña que el arma, el fusil, es su novia, su esposa, su familia. En aquellos tiempos los soldados hacían sus propias armas. Si uno fabricaba su propio escudo, diseñaba su propia espada, calibraba su propia lanza. Imagínense, si uno era grande hacía un escudo grande, si era uno chiquito se hacía un escudo chico.
O sea que le tocaron escudos chicos porque eran fabricados en serie. Todavía los chinos no habían fabricado escudos. No eran escudos made in China, ni espadas made in China. Todo era hecho por cada uno de los soldados. O sea que la espada estaba calibrada para el puño, la lanza calibrada para la fuerza del hombre que iba a la guerra. Pero cuando van a tomar las posiciones esos soldados que habían fabricado sus lanzas, sus escudos, y habían trabajado, y habían peleado con eso mucho tiempo, cuando están por salir, Joiada los detiene. Miren lo que dice el versículo 10. Joiada los detiene y el sacerdote dio a los jefes de centena las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en casa de Jehová. Esto es algo tremendo, esto es algo interesantísimo, porque la obra de Dios de establecer el reino, de extender el reino, de entender que la solución para muchos de nuestros problemas está solamente en el Señor, no se hace con nuestras armas. La Escritura dice que las armas de Dios son poderosas para destruir fortalezas. No se hace con nuestra fuerza, no se hace con planes, no se hace con propósito, no se hace con alianzas estratégicas, no se hace con la obra, se hace con las armas y herramientas de Dios. Cuando la iglesia recupere ayuno, oración, búsqueda intensa de Dios, vamos a ver caer al enemigo fuera de las iglesias. Nos hemos olvidado del ayuno. Nos hemos olvidado. Los mayores que yo conocí al Señor de grande, de bastante grande, más de 30 años. Pero sabe, conocí viejitos en la iglesia que me hablaban de los tiempos de oración, de rodillas, de entrar a las iglesias. Hemos perdido algo. Las vigilias se han perdido en las iglesias. Yo no estoy diciendo que está. Lo que estoy diciendo es tampoco volver al pasado, no digo eso. Son las armas poderosas en Dios. ¿Cuántos han ayunado y han visto que hay fortaleza? Amén. Yo recuerdo haber ayunado por... Claro, ¿sabes cuándo ayunamos nosotros? Cuando el agua nos llega acá. Cuando estamos así, Dios, para no ahogarnos, ahí vamos a la ayuno y a la oración. Antes pasamos por el banco a ver si nos da préstamo, antes vamos a ver si alguien nos tira una línea. Las armas del rey David eran armas marcadas con victorias, armas marcadas y usadas para la gloria de Dios. Y el sacerdote le dijo: muchachos, no es como ustedes piensan. Podrás haber fabricado vos esa espada, pero no es la espada que Dios quiere darte. Cuando volvamos a los tiempos, con el deseo de ser tan valientes para entronar al Señor. Ahora, mire la historia, versículo 11. Y los guardias se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo junto al altar y el templo alrededor del rey. Sacando luego Joiada, el hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos gritaron: ¡viva el rey! Pasa al versículo final, versículos 20, 21. Y todo el pueblo y toda la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta de espada junto a la casa del rey. Y era Joab de 7 años cuando empezó a reinar. Y yo le hago una pregunta. Toda la tierra, dice la Escritura, que estaba en reposo, en paz. Dice en otra versión: tranquila estaba la ciudad, y toda la gente estaba alegre porque un niño de 7 años estaba gobernando. ¿Cuántos tienen nietos o hijos de 7 años? Denle la llave del auto. No, ni la bicicleta dejamos acá a veces. Pensé, un chico de 7 años trajo paz a una ciudad. Un chico de 7 años puede haber traído alegría a una nación. Aparte, imagina esta escena, ¿no? Imagina esta escena, el niño de 7 años que sale de la mano de Joiada y que sale rodeado de un montón de hombres de guerra, grandotes, todos cara no eran los soldados con cara de Brad Pitt, solo funcionan en la televisión. No, los soldados esos tienen cara fea, cara mala. Ahí estaban todos, y el niño está ahí, y de pronto viene el sacerdote y le coloca la corona, aproximadamente 2 kilos. Y diseñada para cabezones. Y la cabecita le pasó derecho, como si fuera poco el rollo del pacto. ¿Algunos han visto algún bar mitzvah? Hay en algún canal de televisión cuando los niños judíos cumplen los 12 años
que van cantando toda la gente celebrando y le dan el rollo de la ley, que es un coso así grandote que el pobre chico lo lleva así y tiene 12 años. En ese tiempo, rollo de madera con cuero de carnero, unos buenos kilos, ¿verdad? Y se lo ponen al nene, corona acá, rollo así, y encima lo ungen con aceite. Claro, nosotros ungimos con aceite la punta de los dedos y la frente. ¿Sabe cuánto se usaba para ungir al rey? Casi 4 litros. La alegría del pibe. No podía estar jugando a la PlayStation. Lo empadronaron con aceite. No era un espectáculo para ver y gritar ¡viva el rey! Era un espectáculo para destornillarse de risa. Pero los que estaban ese día ahí, por la escritura vemos que fue sábado, eran las personas que no se habían doblado sus rodillas a Baal, los que todos los sábados o todos los domingos iban a la casa del Señor y oraban a Dios pidiendo que Dios volviera a encauzar y traer paz para la ciudad. Los que estaban ahí eran los que no se habían doblegado a Atila, los que estaban ahí eran los que buscaban del Señor, los que estaban ahí eran los que se apasionaban, por eso estaban el día sábado en el templo. Y lo que estaban viendo ahí no era el grotesco espectáculo de un niño de 7 años, sino que estaban viendo el plan de Dios nuevamente encauzado para la gloria de Dios. Estaban viendo al rey siendo entronado. Estaban viendo al rey volviendo a tener esperanza para que cuando Dios volviera a hablar a su pueblo, a guiar sobre sus caminos, mandar sus mandamientos. Los que estaban ahí comenzaron a gritar ¡viva el rey! Con una tremenda convicción de que volvía la esperanza para su pueblo. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí y oramos y clamamos y queremos un cambio en nuestra amada Venezuela, en nuestra amada Argentina, un cambio en nuestras familias, un cambio en nuestros trabajos? ¿Cuántos de nosotros fervientemente buscamos a Dios, pero nos está faltando algo, mis hermanos? Es darle la absoluta autoridad al Rey de Reyes y Señor de Señores. El territorio más inhóspito, el territorio más peligroso, el lugar más inaccesible sobre toda la tierra, no es un país, no es una etnia, es el corazón del hombre. ¿Cuántos han tomado decisiones sin consultar al rey? ¿Cuántos manejamos nuestras vidas sin consultar al rey? ¿Cuántos manejamos nuestro dinero sin consultar al rey? ¿Cuántos de nosotros decimos y cantamos, te corramos Rey Jesús, Jesucristo Rey, pero hacemos lo que queremos? Si la iglesia del Señor va a ser el instrumento que Dios diseñó para poner patas para arriba una nación, una etnia, si vamos a ser el instrumento de Dios para llevar al Señor a los lugares más oscuros de la tierra, tal vez el lugar más oscuro de la tierra sea tu propia familia. Si vamos a ver esto, si vamos a entronar a Cristo como Señor y Salvador, si lo vamos a poner en alto. Hoy cuando venía por aquí con el hermano que me traía, me dice, mire por allá, y bajaba un hombre corriendo con una cruz en la espalda, largo, venía cumpliendo una promesa, bajaba corriendo la montaña con una cruz, y ¿sabe qué? Yo pensé que un poquito de eso nos haría falta. No de cumplir un voto, no de rendirnos a un acto idolátrico, pero sí a salir para dar más testimonio de la verdad. Recuerdo en Tailandia, cuando fui a visitar un templo budista, muchos de los hermanos que estaban con nosotros en las diferentes naciones no querían ir porque allí había espíritus mayores que están en mí, que están en el mundo. Fuimos con mi hija y una mujer venezolana también estaba con nosotros así. Y llegamos y en todo el camino de la montaña, casi 40 minutos subiendo, era época de lluvia, llovía muchísimo. Cientos de familias con sus niños iban subiendo la montaña, algunos desde muy temprano cuando no había salido el sol, para estar ese día buscando algo, rindiendo tributo a una estatua, a una imagen tremendamente diabólica. Y sabe, yo pensé, nos haría falta.
un poquito de eso. Yo sé que aquí no, pero en mi país, cuando hay partidos de fútbol en el horario del culto, muchos no van a la iglesia. Yo sé que aquí no ocurre. En mi país, cuando hace un poquito de frío, ya empezamos a alejar de la iglesia. De hecho, cuando hay un problema en el tránsito, muchos tampoco van. Y no se le ocurra hacer un culto temprano, porque va a ser el culto de apenas asistencia. Realmente hemos entronado a Cristo en nuestros corazones. Le hemos dado el trono. Mis hijos hace rato dejaron de ser mis hijos. Mis nietos hace rato dejaron de ser mis nietos. A los cuales amo, y mi esposa hace rato que dejó de ser mi esposa, no es que no sea mi esposa. Es que yo tengo un rey por encima de mi familia. Muchos ponen la excusa de la familia, porque hemos cambiado. Yo entiendo muy bien las prioridades y lo que se encienda, se predica, yo no estoy en contra de eso. Es que hay un rey que ocupa un lugar, y si no se lo damos, jamás sacaremos a Cristo de nuestro templo. Si no se lo damos, jamás el Señor será entronado, ni siquiera en mi vecino. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Cuáles son las decisiones que has tomado? ¿Cuántos de ustedes tienen 2 pares de zapatos? Comparados con muchos son multimillonarios. Comparados con muchos son multimillonarios. Pero son mis zapatos. Si habrá paz en la tierra, o por lo menos en los corazones de aquellos y las naciones que conozcan a Cristo, es porque en primer lugar nosotros, yo, Rubén, tengo que darle el trono de mi vida al Señor Jesús. Yo no estoy hablando de salvación, porque a veces pensamos que esto es un mensaje de evangelismo, ¿no? Para evangelizar, para que alguien que está acá, y de hecho si hay alguien por primera vez y no ha escuchado este mensaje, pues debe solucionar toda su vida al Señor Jesucristo. Pero ¿sabe quiénes son los que destronamos a Cristo de nuestro corazón? Los que más años de creyentes tenemos. Porque cuando recién nos convertimos, piensa en su propia vida. ¿Cuántos se dormían orando? Yo me dormía orando. Ahora me duermo sin orar. ¿Cuántos leyeron la Biblia en el primer año de convertido? No entendíamos nada. Ahora, ¿cómo leíamos la Reina Valera? Que era difícil, yo no la entendía. Viste y fuiste y caminaste y nosotros no hablamos así. Y hoy, a veces corremos un día o 2 días sin leer la Biblia. ¿Cuándo faltábamos un culto cuando recién nos convertimos? Hoy faltamos a tantas reuniones preciosas. ¿Cuánto le hablábamos hasta las piedras? Yo me acuerdo que iba a trabajar, salía a las 5 de la mañana del trabajo y tomaba el colectivo por años siempre en la misma parada. Pero cuando tenía el Señor, no se me escapaba uno en esa parada. Ya me veía feliz y iba para el otro lado. Me decía, ¿no te haces el mormón ahora? Por rubio no debe haber sido. Me decía, ¿qué te haces el mormón ahora? Yo recuerdo que en tantos viajes subo a un avión y de pronto lo veo y me tomó una vergüenza. Había un islámico con el Corán abierto, leyéndolo, masticándolo. Y yo venía viajando mucho y porque estaba cansado jamás había sacado la Biblia. ¿Entiendes lo que les quiero decir? ¿Cuántos ni siquiera oramos cuando vamos a comer una arepa a ver si nos miran? Yo tengo amigos, tengo un afecto muy especial, tenemos iglesias en Brasil. Y un día con un grupo de pastores estábamos allí y estábamos en un lugar muy reconcorrido y terminamos de hablar algunos temas y porque trabajo mucho en las relaciones, yo soy un fanático de las relaciones. Y dice uno de los pastores, bueno, vamos a orar. Y se pusieron de pie, se tomaron la mano y empezaron a orar. Mira, un conocido mío por aquí. Todos oraron y claro, en un lugar, un restaurante, y uno dice, no, son fanáticos. Qué bueno que nos daría ser un poquito fanáticos. Yo no les estoy trayendo nada bueno. De hecho, mucho de esto que digo para mí mismo. Yo necesito volver más a la oración. A veces me encuentro trabajando tanto y olvidándome del Señor. A veces transformo mis enseñanzas en
repeticiones del oro, porque las conozco, porque las sé. Y el Señor me llama y dice: vení, Rubencito, me parece que hay algo que sacaste del trono. No estoy diciéndoles esto porque yo sea mejor, sino porque yo muchas veces destroné a Cristo de mi corazón. Y cuando me di cuenta, me encontré en los peores momentos de mi vida. ¿Todo bien? Claro, pero en los peores momentos de mi vida. Cuando Cristo reina en nuestras iglesias, cuando el Señor sea cabeza de la iglesia, cuando Él esté por sobre nuestros programas, nuestras actividades, nuestras esto, nuestras lo otro, nuestras aquellas, nuestro lo otro, esto, y empieza a hacer todo de Él de nuevo, entonces veremos una diferencia. En nuestras vidas, en primer lugar, en nuestras familias. Yo no sé por qué se lo cuento, pero se lo cuento total. Cuando yo me recibí, antes de convertirme, en Argentina somos muy buenos comedores de asado. Y no tomamos agua mineral, tomamos vino. Cuando yo recién me convertí, antes de convertirme, teníamos un grupo de amigos, de los cuales nos juntábamos todos los viernes a comer asado y tomar vino. Nunca fui una persona alcohólica, no tengo antecedentes de alcoholismo, ni yo, ni mi familia, ni nada. Pero sí me estoy haciendo un asado y uno toma un poco de más. Cuando conocí al Señor por un tiempo dejé de ir a esos asados, porque me avergonzaba de que era creyente, esa es la verdad. Pero un día decidí ir, le dije a mi esposa: les voy a predicar el Evangelio. Ese día fue la primera vez que yo volví borracho a mi casa. ¿En serio? Sí, el predicador volvió: hola. Claro, si Cristo no estaba entonado. Claro, si Cristo no era el Señor. Yo fui con todas las ganas, nunca me emborraché cuando era del mundo. Y cuando le fui a llevar el mensaje, me llevaron ellos a casa. Porque Cristo no estaba entronado. Volvamos a entronar a Cristo, mis hermanos. Porque si hay esperanza para Venezuela, es porque una iglesia, un Señor, una fe, un bautismo y un rey van a tomar el trono sobre su iglesia. Amén. Permítame, podemos ponernos de pie y volver a cantar esta canción que cantamos: Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Y tome la decisión de hacerlo Rey de su corazón. Tome la decisión de hacerlo. Cierre sus ojos un instante y cédale el trono al Señor. Dígale: Señor, toma el trono de mi vida. Perdóname, Señor, lo ocupé y no lo usé bien. Perdóname, Señor, creí que estaba en el camino correcto. Perdóname porque tomé mis decisiones. Me olvidé de tus mandamientos. Perdóname, Señor, porque me transformé en un religioso. Y me olvidé que soy tu hijo. Perdóname, Señor, porque me encontré cantando cosas que no vivo. Perdóname, Señor, porque hace tanto que no le hablo de Cristo a alguien. Perdóname, Señor, porque me olvidé mis ofrendas, mis diezmos, ofrendas misioneras. Perdóname, Señor, porque mis oraciones no están en las naciones de la tierra. Perdóname. Perdónanos, Señor, porque somos una nación necia. Nos olvidamos de tu misericordia a nuestro favor. Nos olvidamos del barro de donde nos sacaste. Nos olvidamos que nos diste vida eterna. Nos olvidamos
que dice el Rey, para que nosotros llevemos tu mensaje. Tú eres Cristo, Jesucristo.